The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year with promo code NEWS. Visit LifeLock.com. Terms apply. Desprendamos de toda esa autoexigencia y que intentemos mirar el movimiento como algo que nos ayude a alzar la voz, a engrandecer el cuerpo, a ocupar espacios en los que ni se nos esperaba ni se nos espera, pero estamos. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora extendamos el fuego de hoy. Kiniska fue una princesa espartana que se convirtió en la primera mujer en ganar una corona de laurel en los antiguos Juegos Olímpicos en un contexto donde el deporte estaba reservado exclusivamente para los hombres. Desde entonces hasta hoy, la evolución en el deporte, una vez más, para nosotras ha sido larga y compleja. Nos hemos enfrentado a barreras sociales y culturales como la vestimenta, la sexualización de nuestros cuerpos o la simple negación de nuestra participación en el deporte. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión, o eso quiero creer, ya que aunque hemos avanzado mucho, seguimos viendo cómo esas barreras persisten de diferentes maneras. Así que de eso va el podcast de hoy, de deporte y feminismo, de reflexionar sobre qué nos queda por construir para alcanzar una verdadera igualdad, tanto en el deporte profesional como en el deporte como parte de nuestra salud, disfrute y bienestar. Y para ello, hoy me acompañan una vez más dos mujeres extraordinarias con trayectorias que están contribuyendo a la visibilidad y la participación de las mujeres en el mundo del deporte. Beatriz Carretero García es la creadora de Hijas de Kiniska. El deporte femenino habla por la igualdad. Una película documental sobre la desigualdad de género en el deporte en la que se da voz a deportistas que han conseguido grandes logros en su carrera. Bienvenida, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras dos hoy. Y también tenemos a Lucía Carmona Álamos, coeducadora y gestora deportiva especializada en mujer e igualdad, con gran experiencia en el campo de la investigación y la divulgación y que está haciendo una gran labor derribando tabúes y promoviendo la salud y el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida. Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, encantada también de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar el podcast preguntándoos a ambas qué papel ha jugado el deporte en vuestra vida y cómo creéis que ha influido en vuestro desarrollo, tanto a nivel personal como profesional. A ver, yo nunca he sido deportista profesional, pero sí que he practicado deporte desde niña. Yo jugaba al fútbol, al voleibol, era de las que llegaba el fin de semana y me saltaba la valla del colegio y del instituto para jugar con mis amigas a lo que fuese. Y nada, luego no decidí ser profesional de ningún deporte, pero durante la carrera también me acompañó y durante todos los años de mi vida. Y sí que ha sido muy importante, sobre todo a nivel profesional, porque he sido siempre muy aficionada al deporte femenino, de las locas que llega a los Juegos Olímpicos y me encierro los 15 días en casa y que nadie me interrumpa, de irme a los mundiales, a los europeos, de seguir a todas las deportistas por todas partes. Y fue uno de los motivos, mi amor por el deporte femenino, el que me hizo plantearme hacer Hijas de Kiniska. Entonces, imaginaos lo importante que ha sido para mí
el deporte y sobre todo el deporte realizado por mujeres en mi desarrollo personal y profesional. Para mí el deporte también ha sido un día indispensable en mi vida, evidentemente. Me he formado académicamente y fuera de la parte académica en deporte. He hecho deporte desde chiquitita y para mí ha supuesto libertad, pero también ha supuesto cárcel. Libertad porque me he dado cuenta de lo que es mi cuerpo capaz de hacer, que seguramente en muchas etapas de mi vida ha sido más de lo que podía hacer la media de mujeres de mi alrededor. He corrido más, he nadado más, he remado más, he levantado más peso, he entrenado más, seguramente, pero también ha sido cárcel en el sentido, también ha supuesto restricción calórica, también ha supuesto exceso de autoexigencia, también ha supuesto mucha desinformación y mucho inconformismo y también una falta de comprensión de mi propio cuerpo con el que al final me movía bastante importante. Y creo que ahí hay una parte, una polarización, ¿no? Dentro de los sentimientos que tengo hacia el deporte, que por una parte me ha ayudado a desarrollarme como de manera integral, en libertad, como he dicho antes, pero por otra es verdad que me ha dado muchos dolores de cabeza en cuanto a no obtener el cuerpo perfecto en base a cómo estaba construyendo mi entrenamiento, en el porcentaje de grasa que supuestamente tenía que tener, las medias que supuestamente tenía que dar. Entonces, pues eso, libertad y cárcel, y un poco todo. Mm, Qué interesante esto que estás poniendo encima de la mesa porque va muy en relación con la segunda pregunta que os quería hacer y es esa relación, ¿no? que existe, si creéis que existe, entre el deporte, ¿no? y el feminismo. ¿Cómo creéis que se manejan estos dos ámbitos? Ya he dicho que el primer motivo para hacer la película era que quería hacer una película centrada en mujeres deportistas y el segundo motivo era que quería hacer una película feminista, porque yo soy feminista desde que tengo uso de razón. Yo no sabía que eso era ser feminista, pero desde pequeña yo sabía que había algo que yo no entendía, que me sentía diferente a muchas otras chicas y cuando descubrí lo que era el feminismo entendí lo que era, ¿no? Y a través del deporte yo ya vivía esas situaciones. Yo, por ejemplo, jugaba al fútbol, entonces he vivido esos comentarios de marimacho, de por qué no te apuntas a ballet para tener un cuerpo más femenino, de qué vamos a hacer contigo. Eso, dentro de que mi familia siempre me ha apoyado a hacer lo que yo quiera, pero siempre estaban esos comentarios, ¿no? De todo el día en la calle ahí jugando al fútbol o en el parque. Y entonces yo ya desde pequeña, eso me provocaba un sentimiento de injusticia muy grande que no entendía muy bien lo que era. Y a través de la película yo sí que quería que hubiese un fondo feminista 100%, porque creo que todos los cambios que se pueden hacer en el deporte a nivel de erradicar el machismo se reflejan en el resto de la sociedad y también creo que todos los cambios que se van haciendo en la sociedad se reflejan en el deporte. Al final creo que está muy unido. El deporte es algo que realizamos desde que somos niñas y entonces que todas esas situaciones machistas y de discriminación ya las vivimos desde una temprana edad, cosa que en otras profesiones no y en otros ámbitos no ocurre, que hasta que no eres más mayor no te das cuenta de todas estas situaciones y no tienes herramientas para luchar con ellas. Y en el deporte hay una invisibilización brutal de todas estas situaciones de machismo que tenemos totalmente naturalizadas y que no nos damos ni cuenta. Y que muchas veces, incluso yo haciendo la película, estuve 4 años haciéndola, había cosas que yo no me podía ni imaginar que llegaban a ese nivel. Entonces creo que es importantísimo que a través del feminismo cambiemos las cosas en el deporte, porque eso todas las niñas y los niños lo van a ver reflejado en todos sus ámbitos y en el futuro, que luego tengan a nivel profesional, se dedican a lo que se dediquen. Totalmente. Bueno, aparte de evidentemente suscribir todo lo que ha dicho Ea, yo creo que me gustaría definir el feminismo como la herramienta perfecta para transversalizar dentro de cualquier ámbito de la vida, no solamente del deporte. Creo que se debe transversalizar el feminismo y transversalizando el feminismo podemos empezar a coeducar, es decir, educar en igualdad desde las etapas más tempranas, desde la infancia donde ya empiezan todos esos roles y estereotipos de género a calar a partir de los 2, 3 años, que ya se va sabiendo incluso antes, podemos empezar a atacar para que esas niñas y esos niños se desarrollen plenamente en libertad y en igualdad. Y tenemos que tener en cuenta
que dentro del feminismo se defiende la erradicación de todas las violencias ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres. Y el deporte y la actividad física, el ejercicio físico, el movimiento, sea actividad físico-deportiva o físico-expresiva, es intrínsecamente corporal. Tú no te puedes mover sin tu cuerpo. Tú no tienes un cuerpo. Tú te mueves con tu cuerpo, por lo tanto te mueves con lo que eres. Y todas esas violencias y ese daño que el feminismo intenta erradicar, intenta combatir, intenta frenar, es un daño que va a frenar que tú luego expreses a través de tu cuerpo y que se exprese a través de tu cuerpo, por lo que va intrínsecamente ligado también a su vez y muy relacionado con la salud otra vez, y disculpa que sea tan pesada con esto, pero integral y en libertad de las personas. Antes de ponernos a grabar y en relación con esto que estamos comentando, hacía alusión a un artículo que me gustaría dejar apuntado en las notas del podcast que hablaba sobre esto, sobre deporte y feminismo, firmado por Matilde Fontecha en la revista Pícara, y también hacía esta crítica al feminismo, ¿no? Que el feminismo se había centrado en el cuerpo, en los campos, ¿no? De la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero de alguna manera, ¿no? Se había olvidado, ¿no? Del cuerpo, como lo que decía Lucía, ¿no? De esa expresión total, ¿no? De libertad, y que el deporte, además, practicado al aire libre, representa una manera también de ocupar el espacio público, que también es como muy importante también de darlo a mesa. Por eso es muy importante, ¿no? Que, como decía Lucía, el feminismo sea una herramienta transversal, ya no solo en el deporte, sino pues bueno, en todos los aspectos de la vida. Centramos, si queréis, ahora más en en el tema del deporte de élite y, bueno, esas barreras, ¿no? Esas limitaciones que siguen afectando todavía a las mujeres que quieren hacer carrera profesional. Sí, como has dicho antes, además, mira, Matilde Fontecha, ya citándola también, ya que la has nombrado antes, ella define el deporte como una de las grandes bazas del patriarcado. Entonces, yo creo que al final el patriarcado, otra vez de nuevo, al final ejerce violencia, ¿no? Sobre las mujeres, y las tres principales violencias con las que se están enfrentando hoy en día las deportistas de alto rendimiento, de élite, y a las que tienen la suerte de poder ser profesionales, son la económica, la sexual y la simbólica, ¿no? De la simbólica yo creo que Bea va a poder hablar muchísimo más que yo, pero al final la económica, con toda la brecha salarial que tienen y la poca representación en los medios de comunicación, lo que también implica luego que reciban menos recursos, menos patrocinio, toda ese reparto poco equitativo que se hace de los recursos en el club o en la federación, ¿no? En cuanto a horarios de competición, horarios de entrenamiento, material de competición, material de entrenamiento. Como anécdota, decirte que aunque el material todavía en algunos deportes nos parezca que se ha ajustado, ¿no? Sabemos que los balones tienen tamaños en función de si el deporte es femenino o masculino. Las canastas de baloncesto, por ejemplo, están a la misma altura, sea para chicos que sea para chicas. Eso provoca que ellas hagan un juego mucho más abierto y que fallen mucho más los tiros, y que ellos hagan un juego mucho más directo, mucho más agresivo, y que acierten más los tiros. Ese tipo de cosas que se suelen desconocer y de las que no sé por qué nadie habla, implica que haya unas diferencias entre el deporte masculino y el femenino que se conviertan en desigualdades, ¿no? Y esas desigualdades al final, a su vez, vuelve otra vez a reproducirse en esas violencias que sufren las mujeres en el deporte. Y luego la penalización de la maternidad. Yo creo que esto está formado por un sistema perverso, lo llamaría, porque a la vez que Nike te está haciendo campañas de gracias mamá, qué importante eres, esa campaña está en YouTube, la podéis ver todas, a su vez está recortando el patrocinio hasta en 100.000 euros de las deportistas a las que patrocina. Qué Entonces fuerte. eso es Y perverso, realmente. Eso no hay ninguna justificación de, bueno, ellas generan más o ellos, perdón, generan más y entonces cobran más, que bueno, ese argumento evidentemente está ya más que, es fácilmente destructible y debatible, pero realmente todos forman parte de un sistema mucho más complejo y complicado, ¿no?
Y luego también, dentro de esa violencia, me gustaría recalcar, por supuesto, el desconocimiento que hay sobre la realidad fisiológica, anatómica y biomecánica de las deportistas. Que si ya nos afecta a nosotras para nuestra vida diaria en cuanto a que somos cíclicas y ellos son lineales, entonces pues ya no es asumir que un día nos vamos a levantar mal y el otro vamos a estar bien, eso es simplista y es reducir a lo absurdo la situación. Es que poder prevenir y poder actuar y no creer que estamos locas y que estamos histéricas cuando dentro de nosotras notamos un cambio y una ciclicidad, eso es muy importante cuando a una deportista le están midiendo hasta los gramos de yogur que tiene que tomar y el último gramito de pasta que va a tener que incluir en su plato en la cena, y realmente todo ese engranaje complejo, como es la fisiología femenina, que está completamente abandonada y que no se estudia, o incluso la propia opinión de las deportistas, porque se les invalida, no se les tiene en cuenta sus propias sensaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también, yo creo que es hora de que abiertamente lo llamemos violencia y podamos, para poder combatirla, porque lo que no se visibiliza no existe y si a eso no lo llamamos violencia no tenemos ninguna razón por lo que combatir. Sí, además, vamos, totalmente todo lo que ha dicho Lucía. Y es que esa violencia llega por muchos sitios, por esa falta de patrocinios, esa falta de recursos, la falta de medios, a niveles, como se cuenta, por ejemplo, en la película de Dori Ruano, campeona del mundo de ciclismo, de darle en un comedor un filete de pollo empanado y a los ciclistas hombres darle un chuletón. O sea, a niveles tan vejatorios de comer distinto, de equipaciones distintas, los horarios, los suelos, si son de parqueo de goma de los vuelos y Ya. luego patrocinios, no tener ningún tipo de patrocinio. Cuando lo tienen basado en solamente en la cosificación de esa mujer deportista. Y para mí la mayor violencia, que es la parte que además más me toca a través de la película, es desde los medios de comunicación, la falta de visibilidad absoluta y cuando hay esa visibilidad, cómo es el trato a la mujer deportista, desde la sexualización y la cosificación porque claro, sabemos que lo que más me gustas da en el mundo es una mujer, el cuerpo de una mujer sexualizado, ya sea en la música, en el cine, en el deporte, en la política o en el ámbito que sea. Entonces, hay muchísimas niñas que dejan el deporte, aparte de por falta de referentes, por falta de medios, por creen que no van a poder dedicarse profesionalmente a eso, por la cosificación a la que son sometidas desde niñas, desde la ropa que tienen que llevar, que a veces van a una tienda de deportes a comprarse una equipación y no encuentras ropa cómoda para poder hacer deporte, es para sexualizarlas desde cada vez más pequeñas, a que les sigan cámaras de televisión en los entrenamientos o de, bueno, de redes sociales, entrenamientos, competiciones. Y yo he conocido casos de chavalas deportistas que han tenido que dejar el deporte profesional porque estaban cansadas de que un cámara se estuviese grabando el culo todas las horas de la competición. Por no hablar de los titulares que luego salen en esa prensa, los programas de televisión, programas de radio, etcétera, hablando siempre de su cuerpo, de si son madres, de si son la pareja de, etcétera. Todo eso en Hijas de Cinisca dedicamos media hora a esa crítica de los medios de comunicación y creo que eso es algo que por desgracia sigue estando ahí. Que a mí me preguntan muchas veces, bueno, pero en 4 años, 5 años esto habrá cambiado. No, o sea, tú cuando acabes, salgas del coloquio que hacemos después de la película, te vas a internet y buscas y todos los días saldrá algún titular, algún reportaje donde hay una discriminación tremenda hacia las mujeres deportistas. Y esto obviamente las niñas lo reciben y es uno de los motivos por los que hay un abandono brutal en las niñas entre los 12 y los 13, los 14, para ser deportistas profesionales, que ellos no viven en absoluto, sea el deporte que sea. Me da igual si es mayoritario o minoritario. Y además, vea, y perdona que apunte, ese abandono deportivo entre los 12 y los 14 años justo coincide con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y ese pico hormonal en el que niños y niñas empiezan a diferenciarse, empiezan a hacerse diferencias por su biología. Y claro, entonces aprovecha desde el sector deportivo, cosa que también me parece perversa, para decir que las niñas y adolescentes en este caso, abandonan el deporte por el desarrollo hormonal, ¿no? Entonces,
realmente, claro, si ese cambio en su cuerpo, ellas empiezan a notar que de pasar de ser lineales empiezan a ser cíclicas, que empiezan a verse los caracteres sexuales secundarios, las mamas, empiezan a cambiar su cuerpo, y ese cuerpo no solamente no recibe en educación respecto a cómo va a cambiar su cuerpo, sino que además ven que se cosifica y se sexualiza. Claro, realmente ellas dicen, pues este cuerpo no sirve para hacer deporte, sirve para ser capital sexual. Mm, Mm. totalmente. Y de hecho en el documental hay un momento que Almudena Cid, por ejemplo, habla de ello, de cómo siempre la han considerado la gorda en el mundo de la gimnasia Efectivamente. cuando empezó a desarrollar, porque claro, estaba más desarrollada y eso, además en la gimnasia, en la natación artística, está como más penalizado y se hace hincapié en eso, en que además a esa edad que crece, que es cuando más complejos tienes, que luego se te van yendo, ¿no? Pero a esa edad estás Es no verdad. entiendes los cambios que tienes en tu cuerpo, etcétera. Y si se te está penalizando encima por ello, o por ejemplo con algo muy tonto como son, bueno, muy tonto, pero que es importantísimo, como son las equipaciones. El cómo llevan las futbolistas años pidiendo que no se les ponga un pantalón blanco, porque si están con la menstruación, van a estar en parte más preocupadas de que ese pantalón se Incómodas. pueda manchar. Algo tan tonto como cambiar el color del pantalón. Pero volvemos a que es una falta de respeto, porque no hay respeto hacia las mujeres deportistas en la mayoría de las ocasiones. Claro, si a ti no te dicen que tú necesitas hasta un 15% más de grasa, depende del deporte también y de la mujer, evidentemente, pero de media, para mantener los correctos niveles hormonales, tú de repente, cuando empiezas a acumular grasa en sitios como el pecho o justo en la parte del ombligo entre el pubis o en tren inferior, dices, bueno, pero esto me estoy poniendo gorda, ¿no? Ya no soy Mm, la niña que era. No, bueno, pero es que si no mantienes ese nivel, y muy esto entre comillas, que no se me ve, lo entrecomillo con voz, si no mantienes ese nivel mm, de grasa, de gordura, es que realmente tú no vas a estar saludable. Que luego llegan los problemas, que ya luego si queréis lo hablo más con ciclo menstrual, pero asociados a ciclo menstrual en deportistas, que hacen que realmente luego tengan que abandonar también el deporte. Entonces las estamos bombardeando con que están gordas y que no tienen unos cuerpos para hacer deporte, y lo que les estamos negando es precisamente eso, que su cuerpo esté saludable y sea funcional para hacer deporte. mm. Es perverso. Sí, unido a toda la parte de la falta de entrenamiento de fuerza, el que siempre se nos ha enseñado que hagamos deporte para estar bellas y para sentirnos bien, pero no para Ujú. esa parte de sentirnos también fuerte. Hay un momento de la película también que Jennifer Pareja que lo dice, de claro, yo he llegado a pedir cuando empecé, cuando era más joven, cuando tenía Que me 20 años, quiten que me brazos. quitasen brazo, que me quitasen bíceps con el Photoshop porque, pero claro, en el waterpolo que necesitas esa musculatura y esa fuerza, o lo que ha pasado ahora con Paula Leitón, la Mm. jugadora de balonmano, que al ser boya tiene, su cuerpo no normativo, ¿no? Como, o a lo que la gente está más acostumbrado y todas las críticas que ha habido recién haber ganado una medalla de oro. Entonces, esto es un tema Mm. complicado. Yo Total. quería traer también al debate un poco también la experiencia personal, porque comparto contigo, Bea, pues que yo era también pues la típica niña que jugaba al fútbol, ¿no? En el recreo y bueno, que siempre me gustó el deporte. Terminé también jugando al tenis y yo las pasé canutas por el tema de la faldita. O sea, yo era la Mm, única que no quería llevar la faldita, ¿no? Para jugar al tenis y conseguir un pantalón o que me dieran la equipación, ¿no? De los chicos era realmente difícil. Y luego también la aproximación que tenemos luego de mayores, ¿no? Al deporte, que muchas veces es simplemente por conseguir ese cuerpo entre comillas, lo perfecto. No nos aproximamos al deporte por disfrute, por salud, sino una vez más, ¿no? Por intentar acoplar nuestros cuerpos a estereotipos que están totalmente desfasados y son, pues eso, una vez más anacrónicos. O sea mm. que bueno, que es que hay para tirar del hilo. Sí, Perdona lo que que te he decías cortado. de la equipación, que además siempre te responden, es que ellas están más cómodas así. Desde no, no están más cómodas así. Tú míralas cómo van en los entrenamientos, que es cuando no están obligadas a llevar la equipación que el club dice o que el organismo dice en ese momento, y la forma de vestir en el entrenamiento es totalmente distinta que luego en la competición.
Y entonces, si fuese más cómodo y te permite el mayor rendimiento del mundo, por ejemplo, en el voliplaya, llevar un bañador metido por dentro del Total. culo, ¿por qué no lo llevan los chicos también metidos por dentro del culo? Si se supone que el mayor rendimiento lo puedes sacar así. Entonces, una vez más, volvemos a esa cosificación, en este caso a través de las equipaciones, que es brutal. ¿No? Y que se nos olvida que el feminismo es un movimiento académico, que ya ha habido teóricas que han teorizado acerca de la libre elección y que ya sabemos que hay casos que cuando los derechos de las propias mujeres se ven vulnerados, aunque ellas dentro de la libre elección lo elijan libremente, valga la Mm, redundancia, ya sabemos que sigue siendo coaccionado por ese sistema que a saber todo lo que hay detrás. Bueno, tú y yo sí que lo sabemos. Lo digo por el argumento de ellas lo eligen, ¿no? Bueno, es que las mm, jugadoras de hockey eligen llevar falda, ya, pero ¿por qué lo eligen? Eso es la pregunta. claro. Mm. Sí, sí, y porque aparte es que hay muchas ocasiones que es que está marcado por patrocinadores. O llevas esa equipación o no tienes un patrocinador. Entonces estamos hablando de Ya. una deportista que no tiene recursos de ningún tipo, que no tiene sueldos, porque ese es otro tema, que muchas de ellas no están dadas de alta a la seguridad social y tienen que hacer esto por amor al arte, aunque sea su profesión. Es que o muchas veces o ceden por ahí o no tienen acceso a poder jugar esas competiciones o a esos patrocinadores. Me acuerdo del equipo de balonmano playa hace 2 o 3 años, no me acuerdo, en los anteriores Juegos Olímpicos, que el de Alemania creo que fue, que no querían jugar con el culot, querían jugar con pantalón, igual que los chicos. Hubo bastante revuelta por redes sociales, mucha crítica yo para ayudarlas a conseguirlo, y al final consiguieron que en vez del culot pudiesen llevar pantalón. Pero claro, un pantalón hiper mega ajustado que no es el pantalón que llevan los chicos. Y era o jugáis así o no jugáis los Juegos Olímpicos. Y entonces, claro, estás en la situación de llevo 4 años preparándome para jugar en los Juegos y me estás poniendo en esta situación. Entonces, claro, libre elección coaccionada, como decía Total. Lucía. Siguiendo con los medios de comunicación, bueno, nos hubiera gustado que Ana Pastor Pascual estuviera aquí en Munda Deportiva para poder analizar esto todavía un poquito más a fondo, pero sí que me gustaría preguntaros si habéis visto algún cambio de un tiempo a esta parte, ya no a lo mejor por esos medios más convencionales y que es verdad que es como difícil sacarlos del sota, caballo y rey, pero bueno, si veis, ¿no? Por lo menos algún avance, ¿no? Sobre todo con estos Juegos Olímpicos que los tenemos aún todavía en la retina. Pues mira, yo cuando empecé a hacer la película, yo empecé en 2016 durante los Juegos de Río y estrené en 2019 y desde entonces llevo moviéndola. Veo las mismas cosas cada día. O sea, yo en los coloquios que hago después de la película me busco ejemplos actualizados porque obviamente en la película están los titulares que salieron en esos Juegos de Río, pero yo llevo nuevos para que no me digan, bueno, eso ocurrió ahí, pero ya ha cambiado y continuamente, todos los días. A lo mejor ahora hay alguna portada que antes no había, pero en esa portada te encuentras cosas como lo que pasó con las chicas del fútbol, caprichosas, chantajistas, etcétera. Luego crean departamentos de mujer y deporte en esos medios de comunicación, pero luego no se les da voz, no les dejan que visibilicen prácticamente nada. Entonces, sí creo que hay más a nivel individual, pues de gente que está creando, mujeres que están creando sus plataformas para dar voz y visibilidad a todo esto, pero creo que a nivel de medios de comunicación, me da igual prensa, radio y televisión más global, no hay este avance. Y no es como, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hay una visibilidad del 50-50 de hombres y mujeres. En España sigue habiendo un 3 o un 4% de espacio dedicado al deporte femenino. Tú sigues viendo un telediario, la parte de deportes, y de los 20 minutos, 17 o 18 minutos siguen siendo de hombres. Y tienes que ganar una medalla de oro para que te saquen. Pero ellos no necesitan ganar esa medalla de oro, ellos están todos los días. Y cuando te sacan, volvemos a lo que he dicho antes, que siempre hay algún componente relacionado con su cuerpo, con llamarlas mis niñas, las peques, también con el lenguaje, que es que creo que es importantísimo, ya no solo la visibilidad, sino el lenguaje que se utiliza con ellas, de o bien de cosificar o bien de infantilizar. Entonces, yo creo que ha habido muy pocos avances en ese sentido. Cuando yo hice la película no había prácticamente nada hecho sobre esto y yo ahora busco y sigue sin haber nada.
O sea, estoy moviendo la película por todas partes y sigo sin ver que sigan saliendo proyectos relacionados de este tema y que los hagan también hombres, porque todo lo que hay de deporte femenino es porque lo están realizando mujeres. O sea, al final ellos ignoran totalmente el deporte femenino cuando las mujeres sí que apoyan también el deporte masculino. Ujú. Sí, yo creo que ha habido un lavado de imagen bastante fuerte. Igual ya en los titulares no nos encontramos cosas tan escandalosas, porque sí que nos seguimos encontrando cosas muy escandalosas. Por lo tanto, yo creo que el lavado de imagen, por lo menos en el titular, ha sido, pero yo creo que eso es algo completamente superficial y que, como indica Bea, el lenguaje sigue siendo androcentrista y sexista. O sea, aquello del lenguaje no sexista ni se le ve ni se le espera de Mm. momento. Eh, y luego eso, claro, eso produce una violencia sistemática de nuevo, otra vez, porque volvemos a no ser sujeto en sí del deporte, sino somos objeto, porque los medios de comunicación no nos tratan como sujeto en sí del deporte que practica. Y en los Juegos Olímpicos lo hemos visto. O sea, hemos visto cómo se ha hablado en casos más, digo los Juegos Olímpicos porque es como la mayor Mm. representación, ¿no? Pero realmente te puedes ir a, como dice Bea, a coger cualquier diario de tirada nacional y verlo. Y ha habido casos en los que ellas, siendo medallistas de oro olímpica, siguen siendo mujeres de, novias de, o aplaudiendo lo que hacen las parejas, o visibilizando aspectos de su vida, de su cuerpo, que nada tienen que ver con sus logros deportivos. Y luego me gustaría también aclarar que también otro argumento bastante usual cuando se habla de esto es, bueno, esto es en deportes mayoritarios, en el fútbol, porque luego esto en deportes minoritarios se les visibiliza igual a ellos que a ellas. Bueno, pues a quien me esté escuchando, me gustaría contarle que hace poquitos días di una charla en la Federación de Pilota y en Valencia y me dijeron que en la televisión pública se estaba retransmitiendo los partidos masculinos y no los partidos femeninos. ¿Quién ve hoy en día pilota valenciana? No lo ve casi nadie. Es un deporte muy minoritario, sin querer Sí, desprestigiar. Realmente comparado con el fútbol, el número de personas que lo ven es absolutamente ínfimo, ¿no? Y realmente en la televisión pública que pagamos todos y todas, sobre todo todas, con nuestros impuestos, ya no te hablo de televisión española, sino televisiones locales que supuestamente están muy encaminadas, ¿no? Y que están muy concienciadas con fomentar el deporte minoritario local, pues a ellos se les saca en la televisión y a ellas no. Es súper importante hablar con los clubes y con las federaciones directamente y con las mujeres de los clubes, con las mujeres de las federaciones y con las propias deportistas, porque de este tipo de cosas no se habla, no hay datos. Y una de las cosas que hace muy bien es quitarnos a las feministas la opción de recabar datos. Si no hay datos, si esto no se Mm. registra, no podemos rebatir el argumento. Por eso es tan importante escucharlas a ellas, porque si no se emplean recursos en recabar datos y este tipo de cosas no se muestran, carecemos de argumentos para rebatir ciertas acusaciones, aunque sepamos que no suceden. Sí. Yo quiero añadir algo que siempre cuento en los coloquios. Cuando yo empecé a hacer la película y estaba buscando financiación para ella, que al final la financié prácticamente entera yo, siempre lo cuento, con muchos años que me va a tocar de pagar y pagar la película, porque la saqué adelante yo. Eh, Algunos de los comentarios que me hacían empresas patrocinadoras, organismos, etcétera, era que si no metía o sea, perdón, que si no metía hombres en la película, no podían apoyarla, porque entonces la gente no la iba a ver, los hombres no la iban a ver, entonces podía ser discriminatoria hacia los hombres. A ver, quiero contar la historia de lo que ellas han vivido a lo largo de sus carreras, con su punto de vista, no cómo lo han vivido ellos, que ellos ya tienen todos los espacios del mundo. Y ahí no estábamos hablando de deportes mayoritarios, ni de fútbol, ni de nada así, sino que estamos hablando de un documental que además abarca muchas disciplinas deportivas en él. Entonces, volviendo también a lo que ha dicho Lucía de televisiones locales, que no solamente hablamos de grandes medios, yo he estado en proyecciones donde me han dicho teles locales,
de pues que vengan ellas a buscarnos y a decirnos que han ganado el campeonato, no sé qué, para que vayamos a grabarlas. Y claro, yo preguntarles, ¿pero habéis grabado el de ellos? ¿El de ellos sí lo habéis grabado? Sí, sí. Entonces, o sea, tenemos que ir, o sea, otra vez sobre nosotras la responsabilidad también de que ganamos algo y tenemos que ir a buscaros. O sea, es que eso tiene que ser, como he dicho antes, 50-50 y cuando estés en la redacción veas todo el deporte que hay en ese municipio de hombres y mujeres y lo cubras por igual. O sea, tenemos que hacerlo a través de que seamos las pesadas de siempre, de quejarnos, Mm, reivindicar, buscar, para que nos Porque den lo ese de espacio. hombres es de todos. Claro, lo que Claro. es de hombres es de todos, pero lo que es de mujeres y hacemos mujeres y participamos mujeres es solo de mujeres. Ujú. Entonces, si las Sí, mujeres quieren salir, pues tendrán que venir ellas. Ahora, lo que es de hombres es de todos y de todas, claro. Eso en el como el cine nos pasa lenguaje. mucho. Sí, en el cine nos pasa mucho con las películas que realizamos mujeres o que están protagonizadas por mujeres, dicen que es cine de mujeres, pero una película protagonizada por un hombre, hecha por un hombre, no se dice que es cine de hombres, es cine. Pero lo nuestro es como si fuésemos un nicho o un colectivo, ¿no? Y no el 52% Pues de la población. Pues como en el deporte, deporte lo cuando mismo. hablas, claro, cuando hablas de deporte masculino y femenino. Cuando hablas de fútbol, en tu cabeza te aparece fútbol Mm. masculino y femenino, pero si hablas de fútbol femenino no se te ocurre que haya un Claro. futbolista por ahí medio, obviamente, como debe de ser, pero nosotras sí que estamos incluidas ahí, pero ellos Mm. no están incluidos. Habéis puesto encima de la mesa también el papel, ¿no? De los clubes, de las federaciones, aparte, bueno, pues de los medios de comunicación. Creo que ya sé la respuesta, pero bueno, os hago la pregunta. ¿Creéis que aquí también tenemos techos de cristal? Uy, yo es que creo que además donde más, porque creo que es donde la gente menos sabe que existen esos techos de cristal. O sea, yo lo sé por la película, las reacciones de todo el mundo cuando acaban los 96 minutos es sobre todo de sorpresa y de indignación, de no me imaginaba esto en absoluto, que podía llegar a estos niveles. Entonces, las federaciones están presididas todas por hombres, y me da igual a nivel autonómico, a nivel regional, los clubes, entrenadores. No, esto es otro tema de los que siempre tratamos. No hay mujeres entrenadoras entrenando a hombres. Sin embargo, los equipos femeninos están llenos de entrenadores hombres. Entonces, yo creo que el techo de cristal en el deporte es para mí de los más grandes que hay y el gran desconocido. Porque además en el deporte siempre ha habido muchísimo miedo a hablar por parte de deportistas, entrenadoras, federativas, etcétera, porque te arriesgas a que te echen del club, a que no puedas seguir desarrollándote, que bueno, eso pasa en todas las profesiones, pero creo que en el deporte, como además ha habido muy pocos micrófonos para que puedan contar esto, y muy pocos espacios para que puedan contar esto, es el gran desconocido en este sentido. Sí, yo creo que hay una resistencia visible muy clara. Yo creo que aquellas que hemos trabajado en clubes y en federaciones lo vemos claramente. Y quien esté dentro y niegue qué pasa es que realmente es cómplice de que se esté Mm. ocultando, porque es prácticamente imposible creerte que alguien lo niegue. Mira, hay una cosa bueno, anecdótica en mi experiencia y creo que de esto no se habla nunca, que es que siempre nos dicen que somos nosotras las que no vamos, otra vez que igual como con los deportistas, Mm. ¿no? Y los medios de comunicación, que somos nosotras las que no postulamos a los puestos de cargos de poder, de decisión y presidencia. Claro, yo te explico lo que pasa en los clubes y en las federaciones. Aunque tengamos cuotas específicas para paridad en asamblea y en junta y demás, lo que ocurre realmente es que las decisiones se toman en almuerzos o en cenas que luego Ya. acaban en copas entre ya no solo personas de poder dentro del club de la federación, sino personas que tienen cargos de poder y personas de confianza del presidente, que normalmente ni trabajan en el club de la federación, ni están a diario, ni saben lo que ocurre. Esas reuniones se hacen normalmente de forma semanal. Y cuando llegan las reuniones en las que de verdad esas cuotas hemos luchado y a nivel formal están, a nivel legislativo tienen la obligación de que haya ese 40% supuestamente paritario, ya esa decisión ya está tomada, ya esa información ya está filtrada. A ellas les llega la información filtrada.
y por lo tanto ya no tienen poder de decisión, solamente tienen para decir, "¿Mm? Ujú". Y entonces, ¿por qué me lo estáis contando? Si ya está hecho. Luego las reuniones que se suelen hacer, porque yo solo he vivido, se hacen a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y a veces se alargan hasta las 10 y las 11 de la noche. Porque la gente en los clubes y las federaciones, normalmente los presidentes, y hablo en masculino queriendo, tienen otro trabajo, porque no cobran supuestamente de su trabajo como presidente, aunque luego tengan dietas y demás. Pero bueno, por lo tanto, hacer las reuniones a última hora del día. ¿Quién está en las casas o fuera de las casas a última hora del día? Pues las mujeres en el espacio privado, cuidando de las personas a nuestro cargo, encargándonos de ir a comprar, de dar la cena, de acostar a las personas a nuestro cargo, sean niños, niñas o no, o personas mayores, y ellos están en el espacio público, tomando las decisiones. Por lo tanto, a nivel legislativo tenemos los planes de igualdad para más de 50 personas en plantilla para clubes y federaciones, pero eso luego no basta con que sea a nivel formal. Eso tiene que ser real y efectivo en el día a día. Entonces la resistencia, y aparte ya ha habido presidentas de federaciones que se ha intentado silenciar, que han hablado abiertamente de lo imposible que le han hecho la vida en el cargo y lo que le ha costado llegar. Totalmente. Y también en federaciones y clubes de deportes que siempre se han considerado más femeninos, es decir, la gimnasia, la sincro, etcétera, que hasta en esos deportes donde casi todas las deportistas son mujeres, también los altos cargos están ocupados por hombres. Claro, siempre nos Y aquí, quedamos en cargos medio bajos. Nunca Mm. ocupamos cargos altos, por lo tanto, también a nivel de equipo técnico, equipo arbitral y equipo de toma de decisiones y de cargos de poder, no tenemos referentes. Claro, No hacen despejo. y luego siempre te vienen con la frase bueno, pero es que si no vale, por ejemplo, una entrenadora para entrenar a un equipo masculino, del deporte que sea. A ver, es que si no vale para entrenarles, ya, pero es que sobre ellos nunca hay esa duda de si valen o no valen. Ellos están. Y ellas, antes de que ya tengan esos cargos de entrenadoras, de federativas, de lo que sea, ya se las está juzgando antes por el hecho de ser mujer. Ujú. O los comentarios de cómo va a meterse una mujer en un vestuario masculino. Si los hombres han estado metiéndose en el vestuario femenino toda la vida a entrenar a las jugadoras. Y eso se sigue viendo en el deporte de élite. O que no les van a respetar determinados deportistas, que no se va a hacer respetar porque no entrenar a la mujer para un equipo de hombres. Entonces, ya no es solo que haya un techo de cristal en los equipos femeninos, es que en los de hombres es prácticamente imposible entrar como mujer. y a este respecto también, que esto es como otro melón, que no sé si va a dar tiempo aquí a abrir, es el tema del acoso y del abuso sexual, porque esto también es otro tema que ha estado bastante invisibilizado, incluso que se ha vivido hasta con normalidad. No sé qué opináis al respecto. Bueno, empezando con que en estos Juegos Olímpicos, Lucía además hizo un reel sobre ello. No sé cuántos entrenadores y jugadores, o sea, deportistas, Mm. estaban denunciados o juzgados por abuso sexual y han estado compitiendo en los Juegos. Incluso uno de ellos siendo abanderado de su país. Y esto se permite. Pero esto pasa como en todos los ámbitos. O sea, se sabe que existe este acoso sexual, este abuso sexual, y el problema es que se sigue dejando todo en los hombros el peso sobre los hombros de las deportistas, sin que ellas tengan ningún apoyo para poder salir de eso, para poder denunciar eso, porque luego lo denuncian y o no las creen o no tienen ningún apoyo institucional, o en este caso al ser deporte del público que las sigue, del resto de entrenadores, pues hay que ver todo lo que pasó, ¿no?, con la Federación de Gimnasia, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo que se sabe que ha pasado en el patinaje, o bueno, en cualquier deporte. Es terrible. Ellas han estado teniendo que competir a pesar de la amenaza constante diaria. Es que es Es muy fuerte. que si lo piensas, en realidad tú imagínate que hubiese un aviso de bomba cada 30 minutos en los Juegos Olímpicos para todos. ¿Cómo estarían los deportistas? En alerta, no podrían competir igual, no podrían rendir igual, no podrían descansar igual. Es que las deportistas ese es su día a día.
Ellas están en aviso de bomba, en este caso no es una bomba, en este caso es una situación de agresión sexual y por razón de sexo, por el hecho de ser mujeres, constantemente, desde en su día a día. O sea, los datos de violencia sexual en el deporte son absolutamente alarmantes. Ya se sabe, además, a nivel europeo, la probabilidad, no voy a dar datos concretos porque son bastante variables y se está investigando sobre ese tema, pero la probabilidad es que te va a pasar, no que no te va a pasar. O sea, los datos apuntan a que si entras en el sector deportivo vas a sufrir agresiones sexuales y o por razón de sexo. Entonces, yo Pero creo que es algo a atajar y quedaría para una sola sesión de podcast, pero insisto, porque también me ha costado mucho llevar esto a la práctica real y efectiva. Existen los planes a nivel formal de igualdad que tienen por obligatoriedad un protocolo de prevención y de actuación en caso de acoso o abuso sexual por razón de sexo y que es importante que esté colocado en todas las instalaciones, visible para todo el mundo y que haya un protocolo muy, 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 muy establecido y muy claro, porque es otra de las causas de abandono deportivo, evidentemente. vamos a mirar, si queréis, ahora a la infancia, a la adolescencia, ¿no? Y ya no solo como, bueno, pues como ese futuro, ¿no? De deporte de élite y profesional, sino pues eso, como el deporte como salud, como diversión, ¿no? Como lo que hablábamos antes, ¿no? De esa herramienta también de empoderamiento y de libertad. ¿Cómo motivamos, ¿no? A estas niñas y adolescentes o cuál creéis que es la raíz, ¿no? O alguna de las causas por las que existe pues más abandono en el deporte por parte de las niñas? Yo vuelvo a los medios de comunicación, a la visibilidad, y me refiero también a redes sociales, internet, etcétera. Ellas tienen que ver que pueden ser deportistas profesionales, tienen que tener esos referentes, tienen que ver que si sueñan con ser una futbolista, no jugar al balonmano, jugar al baloncesto, me da igual, que sepan que pueden conseguirlo, igual que lo han conseguido esas referentes que ya sí que empiezan a tener las niñas y los niños, pero para que esos referentes lleguen a ellas y a ellos hay que darles esa visibilidad y hay que darles esos medios. Entonces, creo que por la parte que me toca es importantísimo desde ahí, el que ellas, el hacer visible lo invisible, el que vean que lo pueden conseguir. Pero claro, para que lo puedan conseguir, luego entra la parte de que hay que legislar de verdad, que hay que tener medidas institucionales, medidas políticas, que tiene que haber recursos, que tiene que haber patrocinios, porque no vale solo con el sueño, ¿no? de quiero ser deportista, sino que se tiene que poder materializar. Y entonces ahí, desde el deporte de base, hay que hacer muchísimo trabajo para que tengan los mismos medios, los mismos recursos, las mismas posibilidades y no abandonen el deporte femenino. Y luego, por ejemplo, todo empieza desde los patios de los colegios, que lo hablábamos también antes de empezar el podcast, ¿no? Que si tú sigues observando los patios, siguen siendo dominados por los niños y ellas se quedan en las esquinas esperando a que las inviten a jugar con ellos, como cuando yo era pequeña hace ya 40 años. Entonces, hay que fomentar todo eso desde que son niñas. Sí, yo creo que las niñas y las mujeres no necesitan empoderamiento, necesitan poder real. Y para eso, y disculpadme que sea otra vez tan insistente con este tema, pero es que los datos son preocupantes, tenemos que dejar de ejercer y de permitir que se ejerza violencia contra el cuerpo de las niñas y de las adolescentes. Ese es el punto de base, aparte de suscribir absolutamente todo lo que ha dicho Bea. Si a las niñas les enseñamos a respetar su propio cuerpo y a los niños les enseñamos a respetar el cuerpo de las niñas, todo esto se minimizaría mucho más, ¿no? Además de mostrar los referentes y tener en cuenta sus intereses. También otro de los problemas que tenemos con el deporte base y con el deporte extraescolar y también con el deporte curricular en sí, del currículo de educación física, es que los intereses de las niñas no están siendo ni vistos ni impartidos por parte de los y las profesionales. Aunque a nivel legal, y vuelvo otra vez a la ley, a nivel curricular, la expresión corporal, por ejemplo, sea algo que obligatoriamente tenga que impartirse y darse,
sí, son los profesores de educación física, porque somos un 22% de graduadas en ciencias de la actividad física y el deporte, por lo que estamos hablando de un 78% de hombres, si esos van a ser la mayoría de profesores de educación física que en su vida se han coordinado, ni han expresado emociones con su cuerpo, ni han aprendido a respetar el cuerpo de los demás, la educación física, en vez de convertirse en una herramienta más en la que transversalizar la perspectiva de género y el feminismo para desarrollarte plenamente en libertad, se convierte en una cárcel también, ¿no? Se convierte en una pequeñita habitación donde se te encierra y entonces tú tienes que cumplir con el fútbol, baloncesto, balonmano, vóley, rugby, entonces vas haciendo los 4 o 5 deportes históricamente masculinizados de los que no sales y las niñas no se sienten identificadas con eso, porque ya se sabe que las chicas además hacen, o las mujeres, las niñas y las adolescentes buscamos en el deporte una cohesión social, algo donde poder reunirnos y también que sea un espacio seguro. Si ese espacio que es supuestamente seguro está invadido por el androcentrismo masculino desde que tienen 5 o 6 años, obviamente no van a poder motivarse con eso. Y luego también necesitamos otra cosa muy importante saber, que es que una cosa es el deporte de ocio para disfrutar, para jugar, porque se nos ha olvidado jugar a las mujeres. Los chicos siguen jugando a través de los eSports, de los videojuegos, quedan para echar las pachangas los domingos, van a echar partidillas de futbito, pádel, tal. Y nosotras se nos ha olvidado jugar y necesitamos recuperar ese juego, esa diversión. Y luego para entrenar y para cuidar nuestra salud no necesitamos motivación, no necesitamos estar motivadas, necesitamos querer hacerlo y punto. Y para ello lo único que pedimos es que tengamos un espacio y que sea un espacio seguro. Tú vas hoy en día a un gimnasio y todavía grandes cadenas de gimnasios nacionales tienen un córner, una esquina pintada de rosa, donde ellas solamente pueden entrenar fuerza en tren inferior para tener un gran glúteo, un abdomen plano y unas piernas esculpidas, y ellos, sin embargo, se benefician de el entrenamiento en todo el cuerpo. Entonces, es, es que es tanto los estratos que habría que analizar para minimizar y abordar ese abandono prematuro y ese empoderamiento real de niñas y mujeres que es infinito, pero bueno, sí, entre lo que ha dicho Bea y lo que he dicho yo creo que se queda bastante completo. Matilde Funtech en este artículo también hablaba de que a veces también se les orienta hacia prácticas que elevan la afinidad al máximo y que implican también como más disciplina que diversión, ¿no? Como puede ser a lo mejor la gimnasia o el patinaje artístico, ¿no? Que hablábamos un poco de esto, ¿no? Que al final parece que el deporte se nos vuelve más en contra como algo pues que no es tan atractivo, ¿no? Claro, y luego ligado a la presión estética. Es que eso va muy ligado a la presión estética. Al tienes que ser elegante, tienes que ser fina, tienes que ocupar poco espacio. Lo importante es que tú ocupes poco espacio y que el espacio que ocupes sea completamente feminizado, llevado al máximo. Además, en esta sociedad patriarcal, lo que no es absolutamente masculino hegemónico se tacha ya directamente como femenino. Entonces, en el deporte que es masculino, absolutamente hegemónico, para poder diferenciarte bien tienes que hacer lo femenino súper polarizado. Eso ya se sabe. Sí, porque además en deportes como me ha pasado en coloquios, ¿no? Con compañeras boxeadoras o que hacen artes marciales o deportes más de contacto como rugby, etcétera, que claro, desde pequeñas reciben de familiares, profesores, etcétera, pero no te da miedo, por ejemplo, una boxeadora que te hagan daño al golpearte en la cara. O no te da miedo tener una lesión. Pues exactamente el mismo miedo. Pues me dolerá lo mismo que me rompa la nariz a un boxeador que a una boxeadora, pero desde pequeña te están inculcando también esa sobreprotección y esa infantilizarte que también hace que no hagas determinados deportes, porque yo lo sigo viendo, por ejemplo, una niña que va montando en bici o un niño que va montando en bici, si el niño se cae de la bici, al niño se le sigue diciendo lo de venga arriba, campeón, no pasa nada, vuélvete a subir, y a la niña se cae
y le van a decir, ay, pequeña, preciosa, te has hecho daño, ay, cómo te has hecho daño en la rodilla, se te ha manchado la ropa, y eso sigue estando ahí. O sea, eso ellos, si observas, lo seguimos encontrando. Entonces, eh, es muy complicado, más lo que vamos, todo lo que ha dicho Lucía, que lo secundo al máximo. Por este podcast han pasado pues clubes, asociaciones de mujeres, sobre todo en torno a las actividades al aire libre, al deporte al aire libre, mujeres que van en bici, mujeres que hacen surf, mujeres que escalan, mujeres montañeras, ¿no? Y para ellas es como muy importante, ¿no? El generar estos espacios de seguridad y de encuentro, pues para poder hacer, ¿no? Esta actividad y desarrollar, bueno, pues este disfrute, ¿no? De esta actividad tranquilamente. ¿Qué opináis sobre esto? Sobre esta discriminación positiva o esta búsqueda, ¿no? de espacios donde, bueno, pues sentirnos seguras. A ver, yo es que creo que tú lo has dicho, es que es importantísimo tener espacios en los que nos sintamos seguras, ¿no? Y que ocupemos esos espacios. En el cine, por ejemplo, nos pasa que siempre hay mucha polémica sobre los festivales, por ejemplo, para cine realizado por mujeres o las cuotas para las subvenciones cuando vas a hacer una película. Al final, cuando haya un 50-50 en todo, de igualdad, pues no harán falta a lo mejor todos estos espacios, pero de momento en el cine, por ejemplo, que estamos hablando de un 80-20 de hombres y mujeres, pues claro, ese 20 nos tenemos que unir para hacer espacios comunes donde podamos visibilizar nuestras películas, donde podamos hablar de determinados temas, porque si yo, por ejemplo, voy con una película a un festival de cine, a lo mejor el comité de selección son 8 hombres y 2 mujeres. Se siguen nominando entre ellos, seleccionando entre ellos y al final tenemos que crear un poco estos espacios donde podamos pues eso, sentirnos seguras. Y en el deporte, pues entiendo que ocurre un poco lo mismo. Lo que decía Lucía de que los niños se siguen juntando para echar una pachanga, para jugar, y las niñas hemos dejado de jugar. Por ejemplo, tú estás en la playa y ves a los niños y están siempre con balones jugando, aunque no se conozcan. Ellos se miran y se encuentran entre ellos ahí en la playa y ya se ponen a echar la pachanga. Y ellas no, ellas se quedan sentadas en la toalla tímidas, sumisas, porque es lo que nos siguen enseñando, a que no llamemos demasiado la atención, a que no ocupemos demasiado espacio, como ha dicho Lucía antes, y nos cuesta más unirnos para eso. Entonces, cuando hay estos espacios, pues como tú dices, en la montaña, que hay muchísimo en determinados deportes, a mí me parece maravilloso. La verdad que me gustaría que llegase un momento en el que a nivel de deporte profesional, de base, etcétera, estuviese totalmente equiparado. Sí, yo creo que además que eso no es cuestión de opinión, es que hay muchas veces que se nos trata temas necesarios como si fuese nuestra opinión, como quien opina de, no sé, los pantones de los colores. Quiero decirte, al final, o de si te ha gustado o no te ha gustado una película, es como, bueno, esto no es opinión, esto es conceptualización básica del feminismo. Y sabemos que las medidas de discriminación positiva y las acciones positivas realmente son necesarias y son temporales. Porque como bien ha dicho Bea, lo que se busca es que una acción temporal, ¿no? Compense un poco esa desigualdad, por lo tanto es una medida necesaria y equitativa. Quien nos niegue este tipo de espacios para compensar todo lo que sufrimos de exclusión, discriminación, opresión, violencia, es que realmente no entiende la conceptualización más básica. Y ya yo creo que es hora también un poco de que tengamos la valentía suficiente para decir, bueno, es que no estás a mi nivel discursivo, es que igual si no entiendes la conceptualización más básica en cuanto a igualdad, equidad, feminismo, violencia, igual no es tu opinión. Es que no se puede opinar sobre esto. Mm. Mm, En este Totalmente. sentido, me gustaría dejar también apuntado en las notas del podcast una plataforma que acaba de salir, se llama Rebel y va a ser como ese lugar de encuentro para nosotras con un montón de opciones de deporte para, bueno, pues poder encontrar, ¿no? Compañeras con las que, bueno, salir ahí fuera y pasárnoslo bien.
hemos estado hablando de estos círculos y seguramente aquí sea mucho más fácil, ¿no? Hablar sobre ciclo menstrual y sobre menopausia porque sigue costando mucho, ¿no? En este contexto deportivo abordar estos temas cuando es vital, ¿no? Para entender nuestra fisionomía y bueno, pues disfrutar de la práctica deportiva. Total, es que como has dicho tú, el ciclo menstrual es un signo vital. Es decir, que nos da información constantemente de nuestro estado de salud y nuestros niveles energéticos. ¿Qué pasa? Que no es un signo vital que compartamos con los hombres. Es un signo vital único del sexo mujer. Entonces, como es único y no es algo comparable a algo que tienen ellos, no es algo jerarquizable, no importa. Es tabú, porque ellos no lo tienen, no se puede comparar, y entonces lo invisibilizamos. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Creéis que un deportista, si tuviese 40 de fiebre, ya sabemos que la temperatura es otro signo vital, ¿no? Como la frecuencia cardíaca. 40 de fiebre o alteraciones en la frecuencia cardíaca, 1, 2, 3 días al mes, repetidamente durante 40 años de su vida? Bueno, es que no sería deportista, estaría estando investigado por una enfermedad rara, estaría en reposo y tendría una paga del Estado, porque sería algo como muy extraño, ¿no? Que un sujeto sano, aparentemente sano, y vuelvo otra vez a entrecomillar lo de sano, estuviese incapacitado en ciertos momentos de su vida, y lo que le mandasen fuese, bueno, pues te automedicas y te aguantas. Eso sería muy extraño si sucediese en los hombres, ¿no? Pongo el caso más extremo de algo que es una señal de alarma en el dolor menstrual, o en la del ciclo menstrual, perdón, como es el dolor menstrual. Hay muchas más señales de alarma: sangrados abundantes, coágulos, cambios en el flujo, podemos ver también cambios en la temperatura, si hemos ovulado, si no hemos ovulado, diferenciar sencillamente entre vulva y vagina. Cuando yo me acerco a las niñas y a las adolescentes, si algo que te va a mandar el ginecólogo o la ginecóloga te lo tienes que colocar en la vulva o en la vagina, y te colocas la vulva en el útero, como me ha pasado a mí, me suele pasar mucho, que me señalan la vulva en el útero, dices, pero ¿cómo luego pasan a bachillerato de ciencias? ¿No? Ya. Que es un poco ridículo. ¿Qué estás haciendo? No sé, cálculos matemáticos, físicos, químicos complejos desde edades relativamente tempranas, tercero, cuarto de eso, y realmente tu propio cuerpo no sabes ni las partes de tu propio cuerpo. Sería muy raro, ¿no? Que un chico no supiese diferenciar entre un pene y sus testículos. El pene y los testículos lo vemos por todos sitios. Chicas y chicos saben diferenciar perfectamente el pene de los testículos, pero las chicas no diferencian sus partes anatómicas básicas, ni siquiera las visibles. Y luego también el tema de la menopausia, ¿no? Que cuando pasas a la menopausia dejas de existir. Eso no solamente pasa en el deporte, eso también pasa en la ficción, en el cine, ¿no? Como ahora podrá apuntar Bea, cuando una mujer es menopáusica o está en la edad de la perimenopausia, menopausia, ya no existes. Hay mujeres jóvenes, muy jóvenes, que las ponen como etapa fértil reproductiva tardía, perimenopausia, y luego ya pasas a tercera edad. Pero hay una franja de edad en la que no existes. Pues esa franja de edad tampoco existe para el deporte. Entonces todas las necesidades especiales de la menopausia se han olvidado y ya se sabe que ciertos entrenamientos, como el entrenamiento de fuerza, tienen muchísimos más beneficios para las mujeres menopáusicas que para los hombres en su misma etapa vital. Para una mujer de 60 años, el entrenamiento de fuerza le va a reportar disminución de casi todos los síntomas asociados a la menopausia, incluso los sofocos. Eso es un estudio súper reciente y ya están saliendo varios de 2023-2024. Eso ya se sabe. Es la pastilla perfecta para incluso la sintomatología, como los calores, ¿no? Hablando mal y pronto, el entrenamiento de fuerza. Luego a nivel de protección cardiovascular, a nivel de recomposición corporal, a nivel de agilidad, de riesgo de lesiones, a nivel óseo, muscular, frenas la pérdida de densidad ósea, frenas la pérdida de masa muscular, muchísimos más beneficios que en ellos, que compensa un poco esa pérdida estrogénica. Pero, ¿cuántos programas hay de entrenamiento de fuerza para mujeres en menopausia? Muy pocos. Las cuatro que estamos en Instagram intentando divulgar sobre ello, las cuatro feministas, pero muy poco. No interesa.
me cuesta muchísimo llegar a los ayuntamientos y a las entidades públicas para decir, oye, esto es importante porque es salud básica. Es que esto puede cambiar sus vidas, es que esto puede cambiar que mañana esto le va a ahorrar al sistema sanitario también. En fin, es que son beneficios infinitos, pero al final no interesa. Estabas hablando de ese desconocimiento, ¿no? De las niñas de nuestra fisionomía y bueno, por aquí también en Hacia lo Salvaje tenemos un retiro con Rosa sobre, bueno, pues trabajar el movimiento en menopausia y es increíble también cómo, pues eso, llegamos a estas edades también con ese mismo desconocimiento, no sabemos nada de nuestro suelo pélvico cuando es, bueno, pues también fundamental. O sea que bueno, por apoyar, ¿no? El discurso que no solo tenemos ese desconocimiento, ¿no? De cuando somos niñas, sino que esa falta de educación, de información, de acceso, ¿no? Al conocimiento llega incluso, pues eso, en épocas donde, bueno, pues ya se supone que deberíamos haber aprendido más sobre nuestros cuerpos. No, ni que Perdona, incluso Beatriz. ay, perdón, digo No, una no. última cosa, Sí, en el sí, sí. embarazo ya se sabe que las embarazadas que practican deporte, aunque no hayan entrenado incluso antes de estar embarazadas, pero empiezan a entrenar, ¿no? Esto que siempre han dicho de, bueno, si nunca has entrenado, ahora no te pongas a entrenar. Sí, ponte a entrenar estando embarazada, porque ya se sabe que van a hacer una bebé más sana. Si tu madre está sana, tu madre gestante está sana, tú vas a, vas a nacer más sano de una madre que ha entrenado durante el embarazo. ¿Y cuántas embarazadas te ven en los gimnasios entrenando? Muy pocas. Normalmente hacen movilidad, caminar, pero muy pocas, cuando realmente se tiene que preparar su cuerpo para el esfuerzo más importante que tenga que hacer en toda su vida, ¿no? Total. Mm. Entonces, en cualquier Bueno, etapa vital, siempre vamos a encontrar una restricción de información que no me parece casual. no, de hecho Mm. te juzgan a las deportistas, tenemos deportistas de élite a las que han juzgado por entrenar estando embarazadas, o sea, Ujú. inconscientes, no te da miedo que le pueda pasar algo, o sea, y eso lo hemos tenido hace muy poquito con deportistas muy importantes. Y luego, a nivel del cine, por ejemplo, que lo habéis mencionado, es que, claro, a partir de los 40 años directamente las mujeres no existen, a no ser que sean abuelas. Entonces pasan de ser el objeto de deseo del protagonista, que es el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia del cine, hasta que han llegado las mujeres creadoras a nuestras pantallas, tanto en el cine como en las series, pues han pasado de ser ese objeto de deseo o al que hay que cuidar o salvar o proteger a ser ya la madre o la abuela. No hay una mujer de 40 años, 45 años, que tenga profesiones, que tenga deseos o que pueda ser deseada. O sea, pasamos de un extremo a otro. Y claro, es que está totalmente invisibilizado. Yo, por ejemplo, he sido profesora de cine muchos años y yo veía como las alumnas se pasaban las compresas como si fuese algo ilegal, ¿no? De, oye, tienes que me ha bajado o sea, sin ponerle nombre y pasándose las compresas a escondidas como si estuviesen haciendo algo terrible porque siguen pensando que es algo asqueroso, que es algo de lo que no hay que hablar, que es algo, o sea, es que no está naturalizado, o sea, no está normalizado algo que es lo más normal del mundo y que, como dice Lucía, claro, como es algo que tenemos las mujeres que ellos no tienen, pues no ha interesado hablarlo, ¿no? Hasta hace unos meses no se habían hecho estudios en las compresas con sangre real, ¿no? Con se había hecho con tintes y con cosas, o no se había estudiado qué pasaba con los tampones, una serie de cosas, porque como Ya. no los utilizan ellos, y al final. Sí, y muy asociado con la enfermedad. Mm, Estoy mala porque, tía, me he puesto mala sí, porque me tú ha venido mala. la regla. Estoy mala. Y es como, no estás enferma porque te haya bajado la regla. Es que tu regla, si te duele y te incapacita, te está diciendo que estás enferma. Es un signo vital. Igual que tú no estás mala por únicamente tener fiebre. La fiebre es un signo de alarma de tu cuerpo de que tienes algo, un virus, una bacteria, una infección, algo ahí en tu cuerpo con lo que tu sistema inmunológico está luchando. Pues la regla pasa igual. La menstruación pasa exactamente igual y el ciclo menstrual igual. Y de un ciclo menstrual saludable sale una menopausia saludable y sale seguramente un embarazo saludable
y sale otro ser humano saludable, entonces los beneficios son infinitos. Dejar de hacer una serie de cosas, como hay niñas que siguen sin bañarse en el mar o en la piscina cuando están con la regla porque siguen recibiendo esas cosas que se oían en generaciones anteriores de no que te puedes poner peor, de no te puedes bañar, etcétera, etcétera. Y luego, volviendo al cine, por ejemplo, es que creo que que he visto muy poquitos casos que se hable de la menopausia en el cine y al final nos educamos también con el cine, las series, Mm. etcétera. Y hasta que no he visto la segunda temporada de Vida Perfecta, donde gira en torno a esta serie de cosas, es que no se habla en ningún sitio, porque no, porque dan por hecho que no importa, que la mitad de los espectadores no les va a interesar. Porque eso, por ejemplo, volviendo a cuando era profesora, yo les decía a los alumnos alumnas les recomendaba una serie de películas. Si las películas estaban protagonizadas por mujeres, los alumnos no querían ir a verlas, porque decían que no iban a empatizar con lo que a ese personaje femenino le pasase. Entonces, que bueno, no es una relación 100% de lo que estamos hablando, pero que no quieren saber de temas que no sean los que para ellos son los universales, que es lo que le ocurre a un niño o a un hombre. Podríamos estar hablándonos sobre esto infinito, pero bueno, por ir terminando, ¿qué ideas o proyectos os gustaría ver en un futuro cercano, ¿no? Como para seguir avanzando y evolucionando. Yo siempre digo que una de mis palabras favoritas es sororidad y no hay nada que me guste más que hacer proyectos con otras mujeres, espacios en los que estemos hablando de lo que nos apetezca. Entonces, más que proyectos concretos, el seguir uniéndonos para hacer cosas, me da igual en los audiovisuales, en el periodismo, en el deporte, en la política, donde sea. A mí me parece fascinante esa unión desde distintas disciplinas para reivindicar el feminismo y para reivindicar esa igualdad. Entonces, no te puedo decir un proyecto concreto, pero sí el que cada vez haya menos miedo, haya más visibilidad, haya... Y acabemos con esa frase que yo odio, que siempre sale, por ejemplo, en los coloquios que hago, que siempre nos dicen, es que las mujeres entre vosotras luego sois las peores. O es que no hay Ah. nada peor que cómo trata una mujer a otra. Y es que estoy totalmente en contra de eso. O sea, eso es el patriarcado, el arma que tiene para separarnos a las mujeres, ¿no? Enfrentarnos. Entonces, a mí me parece precioso cuando se crean sinergias, o por ejemplo, en este caso hoy, que estamos las tres juntas hablando en este podcast, pues a todos los niveles, ¿no? Que esas ramas se vayan haciendo cada vez más largas, vayamos llegando a más espacios y estemos compartiendo en eso, un espacio sororo de apoyo y que me parece maravilloso. A mí me gustaría cerrar con mi lema, que es que solo a través de la visibilización de las diferencias podremos alcanzar la igualdad, porque me gustaría incidir y cerrar un poco insistiendo en dejar de tener una visión androcéntrica del deporte, de discernir bien entre lo que son diferencias biológicas que vienen dadas por el sexo y que no contienen ningún aspecto ni comparativo ni jerarquizado entre ambos sexos. No somos, por ser diferentes, no somos menos, ni valemos menos, ni podemos hacer menos. Sencillamente somos eso, diferentes. No hay por qué compararnos y por lo tanto, deporte incluiría deporte femenino y deporte masculino y no habría ni siquiera comparativa que valiese. Y luego las desigualdades, entender bien el concepto de desigualdad, que parten del género, que parten de esos roles y estereotipos, que luego producen la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y esa invisibilización, tanto por la parte de Bea y que se recalca mucho en su documental, el tema de los medios de comunicación y de referentes, que es importantísimo, como en las cuestiones vitales en su salud, que no nos olvidemos que ellas no tienen un cuerpo y que nuestro cuerpo no es algo que podamos abandonar. Podemos abandonar de ciudad, podemos abandonar de casa, podemos cambiar de coche, podemos cambiar incluso de amistades, podemos cambiar de todo menos de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante empezar desde ya a enseñar a los niños a respetar el cuerpo de las niñas y a enseñarles a ellas a tener el autoconocimiento suficiente para convivir con él, porque lo van a tener hasta que se mueran. Pues con esto terminamos. Solo
una preguntita más, y es que veréis que en cada viaje hacia lo salvaje, bueno, pues nos acompaña un diario, un cuaderno, donde vamos dejando las reflexiones que nos ha dejado cada jornada. Por eso hoy aquí, pues me gustaría hacer lo mismo con vosotras, así que para cerrar, así como una reflexión que os gustaría dejar aquí apuntada para quien nos está escuchando, al otro lado, bueno, pues pueda seguir alimentando, ¿no?, este fuego que nos ha unido hoy aquí. A ver, yo, aparte de lo que he dicho antes, creo que sobre todo el que dejemos de tener miedo a hablar, que yo lo sigo viendo en todas partes, en todos los coloquios, el miedo que siguen teniendo las niñas, las adolescentes y luego de adultas, de hablar, de decir lo que pensamos, porque seguimos siendo educadas en la timidez, en el perfeccionismo extremo, que hasta que no tengamos algo controlado 100% no lo digamos, en eso, en ser sumisas al final. Entonces, el que no tengamos miedo a exponer lo que sentimos, a reivindicar, a denunciar, a compartir. O sea, eso es lo que para mí creo que es más importante, cada una con las herramientas que tenga para ello. Yo quiero dejar una reflexión sobre un poco la relación que tenemos con nuestro cuerpo. He empezado el podcast hablando de que el deporte para mí ha sido libertad y ha sido también cárcel, ¿no? Por esa relación o mala relación, aunque mala relación no me encanta, pero con esa relación con mi cuerpo, y les invito a todas las niñas, adolescentes y mujeres y a todas las que tengan a su alrededor que por favor se fijen en su cuerpo, en lo que es capaz de hacer y no en el objetivo de mantener la misma talla, porque la misma talla, y os pregunto, que cuando nacimos, la misma talla que cuando nos quedamos embarazadas, la misma talla que cuando tengamos 90 años, que el objetivo no sea encajar en esa cárcel, en ese patrón estético que tantos problemas físicos y psicológicos nos trae, y tanta afección también incluso para nuestra salud menstrual, que hay deportistas incluso que pierden la menstruación por estrés físico y psicológico. Entonces, como ha dicho Bea, que nos desprendamos de toda esa autoexigencia y que intentemos mirar el movimiento como algo que nos ayude a alzar la voz, a engrandecer el cuerpo, a ocupar espacios en los que ni se nos esperaba ni se nos espera, pero estamos. Pues muchísimas gracias, compañeras. Ha sido un placer teneros hoy aquí. A ti, ha sido un lujazo. Muchas gracias. Y a todas las que estéis oyendo este podcast, a todas y a todos. Eso es, muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo esto que hemos hablado, en hacialosalvaje.net, en las notas de este podcast, encontrarás más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo, por si no estás dentro, que al unirte a nuestra comunidad Hermanas de Tierra en hacialosalvaje.net recibirás una guía para crear tu diario de viaje con 50 ejercicios para que no te quedes sin ideas. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year with promo code NEWS. Visit LifeLock.com. Terms apply.